Bienvenidos al episodio número 5 de Luces Extrañas, el programa sobre astronomía para aficionados a la astronomía. Buenas, yo soy Néstor y en Luces Extrañas trato de contar cosas de interés para el aficionado a la astronomía. El astrónomo aficionado, el astrónomo amateur, el astrófilo, el astrotrastornado, como queramos llamarlo. Cosas a aplicar a pie de telescopio, cosas que se pueden observar, cómo observarlas, cuándo observarlas y con qué observarlas, cosas que yo he observado hace poco y pueden servir de referencia, cosas sobre el material apropiado para observar, cosas sobre el material no apropiado para observar, algunas indicaciones prácticas y bueno, trato sobre la astronomía que practico, en la que tengo algún tipo de experiencia y sobre la que puedo hablar con algún conocimiento de causa. La astronomía observacional, la astronomía visual, vaya. Aquí hablaremos de la práctica y del material para observar con nuestros propios ojos, recibiendo en nuestra retina directamente los fotones que un día partieron de unos astros más o menos remotos y que ahora nos proporcionan nuestros telescopios o prismáticos. El anterior episodio se llamó Galaxias y prismáticos rematando, en el buen sentido de la palabra, como dicen los chicos del podcast Supera la Ficción. No me devané mucho los sesos para ponerle el título y podía sonar a que estábamos rematando a alguien, pero bueno, preferí dejarlo así para generar dudas. Debo también pedir perdón por torturar vuestros oídos, ya que me he dado cuenta de que el anterior episodio está lleno de momentos en los que el audio se satura. Todavía no le tengo yo pillada la medida al micrófono y creo que me acerqué demasiado en muchas ocasiones, saturando así el audio. Me di cuenta en la primera parte del programa, en la presentación, que volví a grabar al considerar que no era, presentable. Pero no creí que el resto del episodio también iba a tener alguna que otra estridencia. Solo espero y deseo que eso no haya espantado a nadie y haya sido motivo para dejar de escuchar el episodio. Prometo que iré mejorando poco a poco y limando estos errores. Ya estamos recibiendo los primeros comentarios en iVoox, en iTunes y a través de Twitter en la cuenta luces-x. Y ya tenemos alguna valoración en iTunes que agradezco infinitamente. Lo agradezco porque dejar una buena valoración en iTunes es la forma más eficaz de que más gente conozca el programa, ya que muchos índices de podcast beben, entre comillas, de iTunes a la hora de conformar sus listas y así puedan aparecer en los buscadores de los usuarios de programas como Pocket Cast, Downcast, Overcast, que son muchos y podrían estar buscando un podcast de esta temática. Aunque este programa, por su temática, al menos en parte, está condicionada por la estación del año en la que nos encontramos, ya que no es igual el cielo de invierno que el de verano o el de primavera con el de otoño, siempre he tenido en mente que sea de un modo u otro atemporal, ¿no? Actualmente la mitad del programa aproximadamente, o un poco más de la mitad, es una crónica de observación y mi intención es que sea en su mayor parte tan escuchable y válida y actual, ahora como dentro de un año, dentro de 3, dentro de 5. Esto será así salvo cuando haga referencia a algún fenómeno extraordinario, un cometa, una nova, una supernova, o a la observación de algún planeta o asteroide, que como sabemos pues no llevan el mismo ritmo de aparición estacional en nuestros cielos que las estrellas y demás objetos de cielo profundo. Pero, claro, tampoco quiero obviar, soslayar, ocultar algunos fenómenos puntuales que ocurran de cuando en cuando en el cielo y merezcan alguna reseña.
Y ahora mismo, que estamos en los últimos días del año 2015, tenemos uno de esos fenómenos. Se trata de la presencia de un cometa en nuestros cielos. El cometa es el C2013-US10, más conocido como Catalina. Se llama así debido a que fue descubierto por un telescopio Smith de 703 del Catalina Sky Survey, que pertenece a la Universidad de Arizona. El pasado 15 de noviembre, el cometa Catalina estuvo en el perihelio, que es su máximo acercamiento al Sol. El día de Año Nuevo estará a solo medio grado, aproximadamente el tamaño de la Luna, de la estrella Arturo, que es la estrella más brillante en la constelación del Cochero, el Boyero. Y el 12 de enero, si no me equivoco, el 12 de enero estará en su distancia mínima a la Tierra, para luego ya marcharse a las profundidades de la nube de Oort, en las afueras del Sistema Solar, y no regresar nunca más. ¿Cuánto brilla el cometa? Aunque no hemos tocado este tema todavía, lo haremos en de algún modo u otro en un futuro episodio. Muchos de los escuchantes ya estarán familiarizados con este concepto de magnitud, de modo que cabe decir que la magnitud a día de hoy es de 5,3 y que irá aumentando hasta el día 17 de enero, que brillará un pelín más. Se espera que tenga una magnitud de 5,1 ese día. Esto significa que es bien visible con unos prismáticos modestos y que es detectable a simple vista. No observable, sino detectable, lo subrayo y lo repito. Sin ayudas ópticas se podrá ver desde lugares oscuros. Si bien es verdad que hay que decir que se ve poco antes del amanecer y actualmente levanta poco sobre el horizonte este en el momento en que ya sale el sol, de modo que es una dificultad añadida. Cada día ganará como 1 grado de altura sobre el horizonte, de modo que si tenemos los suficientes ánimos de estar observando el cielo poco antes del amanecer, cada día estará un poco mejor que el día anterior. Podéis buscar información de las características físicas, orbitales, etcétera, de este cometa en diferentes webs, ya que, como os digo, es la sensación de la temporada y mucha gente va a tener puestos los ojos en él mientras dure en nuestro cielo. No tenemos cometas visibles todos los días y no hay que desaprovechar estas ocasiones, de modo que a por él si tenéis la oportunidad. Otra cosa que me gustaría reseñar es que este año que terminamos ha cumplido 30 años en los kioscos la revista Astronomía, la revista de referencia de los aficionados a la astronomía en España, desde que existe. Muchos la seguimos llamando Tribuna de Astronomía, ya que así se llamaba en sus primeros años, para más tarde fusionarse con la revista Universo allá por el año 99 y pasar a llamarse Tribuna de Astronomía y Universo, y finalmente llamarse simplemente Astronomía. Bueno, estos 30 años han dado para mucho, tanto en ciencia como en la afición astronómica en todas sus vertientes, tanto en España como a nivel mundial. Y es que pues ha llovido mucho desde aquel 1985 en que salió a la venta por primera vez la revista con un precio de 200 pesetas, lo que viene a ser 1,2 euros de ahora. Yo no la leía por aquel entonces, creo que me enganché a ella en el año 89 y bueno, he aprendido mucho de los fundamentos de la astronomía, de historia, de la actualidad astronómica. Hemos vivido muchos fenómenos juntos. Ahora mismo pues recuerdo aquel cometa que se estrelló contra Júpiter en el año 94, el Shoemaker-Levy 9, y que pudimos casi seguir en directo. Y que meses antes vimos cómo el planeta rompía el cometa en innumerables trozos meses antes de terminar tragándoselo. O también el lanzamiento de muchas sondas, de telescopios espaciales y satélites que han terminado haciendo historia. El lanzamiento del Hubble y el posterior descubrimiento de su miopía. El descubrimiento de la supernova SN 1993J. El seguimiento de las reminiscencias de la supernova SN 1987A, la espectacular lluvia de las Leónidas de
noviembre de 1998. ¿Quién nos recuerda el cometa Hyakutake en el año 96 y el cometa Hale-Bopp un año después? El reciente Año Internacional de la Astronomía en 2009, aquella extraña lluvia de aerolitos que nos atacó hace unos años. En 1992 lo más sonado en el cielo fue Nova Cygni. También vivimos varios años las campañas de investigación de los GRBs, aquel fenómeno tan curioso y desconocido, o ya en el campo de la astrofotografía, la irrupción de las primeras cámaras CCD y esa lenta transición desde la fotografía química de negativos, de carrete, a las actuales cámaras reflex digitales. En fin, prácticamente ha sido toda una vida en una época en la que la astronomía y nuestro conocimiento del sistema solar y del universo en su totalidad pues han cambiado muchísimo. Y actualmente es una revista moderna, muy para todos los gustos y muy interesante. Por una parte por su practicidad, por otra porque nos mantiene informados de la actualidad y por otra parte por sus artículos, en los que un grupo de buenos colaboradores pues plasman mes a mes su conocimiento en cada una de las áreas de la revista. Ángel Gómez Roldán es quien la dirige desde hace años y además de la edición en papel, desde ya hace algunos años está presente en formato digital, en PDF o específicamente para estos aparatos modernos con los que estamos todo el día pegados, ya sean de Android o de Apple, lo que da un plus de interactividad al contenido. La web de la revista, desde la que podemos suscribirnos a uno de esos formatos, es astronomia-mag.com, www.astronomia-mag.com. Desde aquí, pues aconsejamos echarle un vistazo a la revista, si es que queda alguien por ahí que no la conozca todavía. Y de paso, deseamos feliz 30 cumpleaños a la revista Astronomía. Bueno, a continuación, lo que toca es el relato en directo de una observación que perpetré hace poco, cuando la luna estaba favorable, hecha a pie de telescopio, tanto la observación como la crónica. De la última observación 3 días después de luna nueva, y en la que de nuevo me metí principalmente en las profundidades de la constelación de Scultor, el escultor, y de Cetus, la ballena. En la segunda parte del programa os encontraréis unos consejos o consideraciones acerca del equipamiento no astronómico y medidas a tomar cuando vayamos a hacer nuestras salidas de observación, tanto en el área de la seguridad como de la comodidad. Vamos a ello. Durante la última luna nueva tuve ocasión de adentrarme una vez más, probablemente la última durante este año, en los grupos de galaxias de Cetus y alrededores, una zona espectacularmente poblada de galaxias, pero que desde mi latitud y posición relativa con respecto a una fuente de contaminación lumínica nunca puedo exprimir como se merece. De modo que, a base de insistir y no confiar en una sola noche, sino en varias, es posible desentrañar buena parte de los tesoros que guarda. En una antigua entrada del blog, también existente en audio, llamada De ballenas y galaxias, y a la que os invito a leer o escuchar, ya hice referencia a algunos de los objetos de esta constelación y adyacentes. Podría ser un buen complemento a este episodio. Buenas noches. Me dispongo a perpetrar una de mis observaciones aquí en el lugar habitual de observación, a 1300 metros sobre el nivel del mar, en el lugar habitual. Son las 9 de la noche. Hoy viniendo hacia aquí no me he encontrado jabalís, ni diplodocus, ni ninguna alimaña del bosque,
Lo que permanece igual que en la última observación que reporté es la contaminación no lumínica, sino la clásica, la polución atmosférica de esta temporada. Y es que llevamos pues 2 semanas o 2 semanas largas sin haber viento, sin haber lluvia. El cielo está estancado, no se renueva el aire y se deja notar la contaminación, la de los automóviles, la de las fábricas, y ya subiendo por la carretera a plena luz del día se veía esa capa de humo negro que lo cubría todo, que impedía la visibilidad de las montañas. El caso es que he venido, he hecho lo de siempre, he dejado el telescopio montado y todos los pertrechos fuera, mientras yo cenaba dentro del coche. Mientras eso ocurría, la luna, que está creciente de 2 días o 3, si no me equivoco, se ha puesto a las 8:30 o una cosa así. La humedad relativa a estas horas es bastante alta, están empañadas las cosas, si bien las ópticas aguantan. He tomado, eso sí, la precaución de guardar los oculares para que no se empañasen las lentes. 96% de humedad relativa, digo. Los termómetros marcan unos 8 grados o 9, depende del termómetro que mire. Y el medidor de la calidad del cielo, el SQM de Uniedron, me marca 21,0 constante, huyendo un poco de la Vía Láctea que está cayendo ya de la vertical. Ausencia completa de nubes, ausencia completa de viento y bueno, pues yo firmaría porque todas las noches que salgo estuviesen así de bien. Aunque falta por comprobar el SING, falta por comprobar pues hasta cuánto se deja el cielo exprimir en cuanto a aumentos y a ver el brillo del cielo, si va mejorando conforme pasan las horas, a ver si es decente, a ver si deja exprimir los objetos débiles y lejanos. En fin, en el transcurso de esta observación iré contando. Vamos a ello. Siempre hay objetos que uno quiere observar una y otra vez, no por falta de imaginación, sino por la esperanza de, al verlos una y otra vez, pillar la noche mágica, la noche fantástica en la que todo vaya muy bien y veas ese objeto, galaxia, nebulosa, lo que sea, de una forma excepcional. Entonces en otoño, por ejemplo, siempre observamos los mismos objetos, al menos yo. Siempre no. Hay una serie de objetos que observo siempre. Y luego, por supuesto, vas escaneando el cielo en busca de objetos nuevos que no hayas visto antes o que no recuerdes ya. Uno de los objetos que caen siempre en otoño, al menos en mi caso, es la galaxia del Escultor. Es NGC 253. Tiene magnitud 7,1 y las dimensiones son de 25,8 por 6 minutos de arco. Como he dicho muchas veces, desde donde yo observo, la parte sur, un poco derivando al este, siempre está manchada de contaminación lumínica. Entonces, a no ser que me mueva a un sitio donde al sur no tenga contaminación de este tipo, nunca veré con un fondo oscuro este área del cielo, la constelación del Escultor y alrededores. Y muchas veces me encuentro con que la galaxia del Escultor y algunos objetos vecinos no se ven tan bien como cabría esperar. Bueno, esta galaxia del Escultor, la constelación del Escultor tiene más galaxias, pero esta es la más brillante. También es conocida como moneda de plata, la galaxia de la moneda de plata. Para encontrarla, pues uno, yo lo encuentro relativamente fácil porque simplemente teniendo en cuenta la línea que une la estrella Alfa Escultor y Deneb Kaitos, que es beta de Cetus, pues teniendo en cuenta esa línea, a un tercio, desde
abajo hasta Deneb Kaitos y apartándose un poco hacia el oeste, pues enseguida sale por el buscador. Es una galaxia que se ve por el buscador si las condiciones no son muy malas. Como hemos podido deducir de las medidas, eso de 25,8 por 6, pues está muy ladeada. No está de canto, tampoco está de cara. Como siempre, el ejemplo, la referencia es la galaxia de Andrómeda, M31, y esto pues viene teniendo una lateralidad semejante. Y bueno, pues repito este tipo de galaxias porque a veces te encuentras con una noche mala y otras veces buena. Y esta noche no fue la mala. Abordo la galaxia con 82 aumentos y 1 grado. Y ya empieza a mostrar detalles y empieza a mostrar contundencia. No toda la contundencia ni todos los detalles que a uno le gustaría, pero si lo compara con las últimas observaciones, las mías, sin ir más lejos, pues se encuentra con que esa noche existe más contraste por lo que sea. Apenas ha cambiado nada, la atmósfera ha seguido igual de estable estos últimos días, igual de sucio el aire y sin embargo hoy se ve mejor. A pesar de eso, los aumentos, esos 82 aumentos, hacen que el fondo del cielo todavía sea lechoso, blanquecino, por lo que he doblado aumentos y con 165 he obtenido ya una oscuridad de cielo aceptable. Y es cuando he podido recorrer la galaxia de abajo a arriba. Me da la impresión de que la galaxia es más larga que esas medidas que me dice de 25,8 minutos de arco. Y me da la impresión porque con medio grado de campo, como la estoy observando ahora, tengo la impresión de que se me escapa por ambos lados. No mucho recorrido, porque derivo el telescopio hacia una punta o hacia otra y tampoco hay mucho más recorrido. Pero yo soy consciente de que se me sale. Pero bueno, en cualquier caso, sea más larga, más corta, hayan tenido en cuenta el cuerpo principal o hayan tenido en cuenta mucha periferia, el caso es que es una galaxia grande y es relativamente potente, ya digo. El buscador de 9x50 u 8x50, la verdad es que nunca me acuerdo, se ve perfectamente. Este buscador que me abarca 6 grados. La orientación de esta raya ancha en el cielo es de suroeste a nordeste y enseguida se le empieza a apreciar estructura en el cuerpo, cerca del centro, cerca del bulbo. Uno empieza a pensar que esas manchas oscuras que ve corresponden a la típica raya central negra que recorre las galaxias de canto del lado al lado. Pero conozco esta galaxia y sé que no está de canto, por lo tanto esas galaxias, esas oscuridades, sé que no corresponden con esa línea. No he sido capaz de detectar la orientación de la estructura espiral hacia dónde pueden orientarse los brazos, pero sí que se pueden apreciar detalles de estructura por aquí y por allá, no solamente en el mismísimo centro de la galaxia, en el bulbo, sino a medio camino entre el bulbo y la periferia, uno se puede encontrar zonas repentinamente más brillantes que los alrededores. Hay 3 o 4 o 5 estrellas, depende de uno el tiempo que dedique y también el telescopio que utilice, de estrellas de primer plano en el cuerpo de la galaxia. Y alguna de ellas está solapada con algún grumo de estos que decía hace un momento, que muy probablemente sean regiones H2 de generación de estrellas. Esta galaxia es la dominante de un grupo que se llama Grupo del Escultor, lógicamente, de galaxias, y según dicen los que saben de estas cosas, es el grupo más cercano a nuestro grupo local. Y parece que está formado por una media docena de galaxias relativamente importantes,
aunque la mayoría de ellas son muy débiles para nuestros telescopios. En fin, esa magnitud de 8 puede que nos lleve a engaño y esperarnos ver algo más brillante de lo que realmente es. Ya sabéis que las magnitudes estuvieron pensadas originalmente para las estrellas, que son objetos puntuales, y cuando las trasladamos a objetos en los que hay que dividir ese brillo en un área más o menos extensa, pierde un poco de sentido esto de las magnitudes. A pesar de ello, es un objeto atractivo. Vale la pena echarle un vistazo y yo hoy me he llevado una grata sorpresa del rato que la he estado mirando, que ha sido 1 hora larga. Tanto es así que le he hecho un dibujo. He visto tanto detalle que no me esperaba, que creo que el dibujo no le va a hacer justicia. Y para acabar, decir que sigo soñando con observar en un sitio relativamente bueno que además no tenga el sur polucionado lumínicamente. He dicho que la galaxia del escultor se podía encontrar por el buscador, siguiendo la línea entre 2 estrellas que he citado antes. En ese mismo buscador, en el buscador que me abarca 6 grados, al mismo tiempo que ves la galaxia, ves otro burruño por ahí fuera. Lo apuntas y resulta que es un globular. Es el globular NGC 288, también la constelación del escultor, por supuesto. La magnitud integrada es de 8 prácticamente y tiene un diámetro de 13 minutos de arco. O sea, es bastante generosa la cosa. Y mirándolo con 165 aumentos, es bastante grande. Ocupa bastante porción del campo del ocular. Es muy resoluble, por supuesto, las estrellas muy delicadas. Parece que puedas ver a través del núcleo del globular, y eso, junto con que la periferia está, rota, entre comillas, a mí me dan la impresión de cúmulo abierto, de un cúmulo abierto concentradete, pero cúmulo abierto, como muchos hay. Cae a apenas 2 grados, no llega, de la galaxia del escultor. Y esto con prismáticos debe ser también un espectáculo, el poder ver simultáneamente 2 objetos de tan diferente naturaleza en el mismo campo. Una galaxia remota de un cúmulo de galaxias vecino, junto con un cúmulo globular prácticamente en primer plano. Parece ser, y aquí en las notas me lo dice, que las componentes más brillantes son de magnitud 12,6. Uno puede estar jugando un buen rato a encontrar patrones entre las corrientes de estrellas, delicadas corrientes de estrellas, si se tiene la suerte de verlas puntuales y ver estrellas muy delicadas de fondo. Y en resumen, tanto por la compañía como el objeto per se, vale la pena acercarse por aquí, desde luego. Siguiendo en esa misma línea de referencia que une la estrella Alpha Scultoris con Beta Ceti, me dirijo ahora a otra galaxia. Es otra galaxia al lado, muy cerca, de la galaxia del escultor, una galaxia perteneciente también al grupo del escultor, pero que no está en la constelación del escultor. Ya cae en los dominios, en el término municipal que digo yo, de Cetus, la ballena. Es una galaxia que brilla en magnitud 9 prácticamente. Está casi de canto. Yo no diría tanto, pero las medidas son 22,2 por 6,7. No se ve al buscador como los 2 objetos anteriores, y aunque relativamente grande, es, una galaxia anémica,
con falta de contundencia. Observándola como se deben observar estas cosas, que es reposando la luz en el ojo y buscando las zonas más sensibles de la retina y demás, al final uno aprecia estructura. Aprecia estructura sobre todo en las inmediatas cercanías del bulbo central. Luego, alejándose del bulbo central hacia la periferia por una punta u otra, puede en algún momento apreciar cierta zona que tiene más brillo que otra que está a la misma distancia, también perteneciente a la galaxia, pero no tiene suficiente contundencia el objeto para apreciar una estructura contundente, como si la tiene la vecina galaxia del escultor, DOR 53. Encontrarla es fácil. Ya digo que hay que situarse en la línea que une Deneb Kaitos con Alpha Scultoris, y a un tercio de camino, bajando desde Deneb hacia abajo, Deneb Kaitos, hacia abajo, yo digo que a unos 3 grados y algo tenemos la galaxia. No sale al buscador, como he dicho, pero en el ocular se ve pronto. Pronto no quiere decir inmediatamente. He tenido que esperar unos 4 o 5 segundos para apreciar que estaba la galaxia en medio del ocular. Como era tan fácil encontrarla, he empezado por aplicarle 165 aumentos y bueno, ahí estaba. Unas cuantas estrellas en primer plano. Hay una estrella que delimita el final de la galaxia, por ejemplo. En el extremo sur de la galaxia hay una estrella de magnitud 9 y pico que está justo en el borde en donde parece que termina la galaxia. Y en la punta opuesta hay algo parecido, pero no me atrevo a decir si es una estrella o es un conjunto de estrellas o es una zona de formación estelar muy contundente. Ya digo, la galaxia no tiene suficiente contundencia para apreciar detalles de forma clara, de modo que me quedo con la duda o con la esperanza, como decía antes, de buscar un sitio donde tenga un fondo del cielo bastante oscuro al sur. Sin dejar la zona, pero un poco más abajo, y a una altura sobre el horizonte muy parecida a la de Alpha Scultoris, tenemos la línea que une esta estrella, Alpha Scultoris, con Fornax. Vamos a ver. Nu Fornaxis, es decir, la estrella Nu de la constelación de Fornax, el horno. Esa línea es la que nos sirve de referencia. Pues aproximadamente en el 50%, o tal vez un poco más cerca de esta última estrella, y encontrando un asterismo en el buscador, solamente tenemos que ladear un poco el telescopio para encontrar esta galaxia. No en el buscador, porque no se ve en el buscador, pero sí con el ocular, solamente con 82 aumentos ya aparece el borrón típico en el ocular. La magnitud es de 10 y las dimensiones que pone aquí en las notas es de 5,2 por 2,6. Es una galaxia espiral, mixta, dicen. Cae el escultor y pese a lo baja que está, su posición tan meridional, la verdad es que es contundente, y esa contundencia le viene dada porque buena parte del brillo se concentra en el núcleo y la periferia pues pierde un poco de fuerza. En las fotografías salen unos brazos muy marcados y muy excéntricos, y en visual alcanzamos a ver el núcleo y poco más. A pesar de esa contundencia inesperada, pues entiéndaseme, no es un objeto muy contundente y no logro verle estructura. No le he visto estructura ni con 82, ni con 165, ni con 271, que ya iba un poco pasado de vueltas porque el cielo no se deja meter tantos aumentos manteniendo las estrellas puntuales. Posee cierta puntualidad en el núcleo,
No es una puntualidad estelar, pero sí es intensa, muy concentrada sobre el núcleo preciso. El núcleo en general de la galaxia es elíptico, es oblongo, y está rodeado por otro halo más débil de luz. La galaxia está, digámoslo así, vigilada por una estrella de magnitud 9,5. Y bueno, como he dicho antes, es pues un objeto con una contundencia inesperada, aunque modesta, e inesperada por la zona en la que se encuentra. 12:10 de la noche. Vaya. En 3 horas apenas me ha dado tiempo de ver 5 objetos. Estoy dedicando bastante tiempo a la observación de cada uno. Y es que la noche es particularmente buena. En oscuridad, no en seeing. El último objeto en el que he estado ha sido dentro de la constelación de la ballena todavía. En el cuerpo de la ballena, la nebulosa planetaria NGC 246. La llaman nebulosa de la calavera. Y tiene un buen par de estrellas de referencia, la Phi 1 y Phi 2 de Cetus. Cogemos esas dos estrellas, formamos un triángulo equilátero con el vértice hacia abajo, y en ese vértice está la nebulosa planetaria. Es una nebulosa planetaria de magnitud integrada 10,9 y aunque parece redonda al ocular, pues mide 4,6 por 4,1. Parece que hay una leve diferencia. Es un objeto de visita obligada en esta estación del año, aunque las dos últimas observaciones pues pasé de largo. Y realmente vale la pena. Es un objeto redondo, como he dicho. Los bordes caen abruptamente, o sea, están definidos en 3/4 partes del perímetro. Hay una parte del perímetro en el que parece que se abre el círculo y se desangra la nebulosa, ¿no? Digámoslo así. La nebulosa en sí parece transparente, ya que tiene varias oquedades. Y luego se ven varias estrellas de fondo o bien en primer plano. En primer término se ven 3 potentes, luego una cuarta mucho más débil. Y yo solamente he creído ser consciente de ver una quinta. La estrella central, la madre de la nebulosa, tiene una magnitud de 12. Y el resto de estrellas, estas que yo veía en el cuerpo, también oscilan entre la 12 y la 13. La estrella central, por lo que me pone aquí en las notas, que hemos dicho que tiene magnitud 12, ha tenido históricamente algún pico que la ha llegado a brillar en la magnitud 9, por ejemplo, y luego se ha hundido hacia la 11 y pico. Hoy está en el 12. Por lo visto es un sistema binario. No aparece en el buscador, y si no aparece en el buscador esta noche, no aparece en el buscador, al menos desde los sitios desde los que observo yo. Y luego al ocular se ve, tímidamente, pero se ve, sin filtro. Claro, hay que poner filtro para ganar un poco en contundencia. Le añadimos oscuridad al fondo y el contraste hace que percibamos mejor la nebulosa, aunque perdamos un poco la puntualidad o la contundencia de las estrellas, tanto vecinas como en el propio cuerpo de la nebulosa. Y ese oscurecimiento del fondo hace que sean más evidentes las irregularidades internas de la propia nebulosa, y es que tiene varias. Uno no es consciente el 100% del tiempo de su localización, de su forma, de su situación, pero es consciente el 100% del tiempo que hay irregularidades y que hay unas zonas más vacías de brillo que otras, a modo de oquedades, y por lo visto esas oquedades en fotografía han creado la ilusión o el recuerdo de una calavera, y de ahí el sobrenombre. Primero he aplicado 82 aumentos, luego 165 y luego 271, en los 3 casos con y sin filtro.
Por supuesto, cuando mejor se ha visto ha sido con filtro. Oía un ruido y pensaba que era un zorro o algo así, pero no es nada. Y decíamos lo del filtro, pues nada. A 271 aumentos es demasiado, porque hoy, pese a lo buena que es la noche en oscuridad, no se deja avasallar de aumentos y las estrellas no pueden ser puntuales del todo. Aún así, ha aguantado bien los aumentos y el contraste de los 271. Pero el mejor encuadre ha sido con 165. Es cuando mejor se han visto las oquedades internas. En cuanto al contorno, como he dicho antes, hay una parte que es mucho menos evidente que otra. La más evidente, la nordeste, cae abruptamente de brillo cuando llega a su final. Está mucho mejor definida. Es la suroeste, la parte que no tiene el borde definido. Simplemente pues porque no tiene borde, no tiene un borde que definir. Cabe decir que en el mismo campo del ocular de 1 grado, digamos que al norte, se encuentra una galaxia llamada NGC 255, que, bueno, se ve tímidamente, no se aprecia ningún detalle, hay que decirlo. Tiene una magnitud de 11,9 y unas dimensiones de 3,1 por 2,7. Está bastante de cara, es bastante amplia en cuanto a dimensiones, pero no tiene alma y no tiene un núcleo brillante ni detalle de ningún tipo. Es simplemente grande, un difomino redondo, y está en el mismo campo de 1 grado, realmente está a medio grado, dejando la nebulosa de la Calavera en el centro. Se ve en la parte inferior del ocular. Pero es que resulta que además hay una segunda galaxia. Esta vez no estoy seguro de haber podido observarla. Se trata de PGC 2689. Es una galaxia de magnitud 14 con algo, mide 1,9 por 1,6 y la distancia angular desde la nebulosa de la Calavera es idéntica que la galaxia que acabamos de mencionar. Pero se solapa tanto esa galaxia con una estrella que no estoy seguro de haber distinguido la nebulosa, de haber separado esa nebulosa, esa galaxia, de la estrella. Todavía en Cetus tomamos como referencia a la estrella Iota Ceti en el extremo occidental de la constelación Iota Ceti, y viramos unos 4 grados o 5 más o menos hacia el norte-oeste, hacia el noreste, y allí tenemos la galaxia espiral de magnitud 10,4 NGC 157. Tiene unas medidas, por lo visto, de 3,5 por 2,4 minutos de arco. Y bueno, es moderadamente brillante y en principio no es más que un manchón oblongo sin detalles internos y sin zonas más brillantes que otras. Pero basta con dejar pasar el tiempo, como bien hace un observador mínimamente veterano, para que enseguida empiecen a surgir detalles. No muchos, porque hay que entender que la galaxia no es espectacular. Pero lo primero es que el núcleo brilla de forma clara. Es un núcleo... El núcleo del núcleo, la parte más central, es estelar. No estelar el 100% del tiempo. Haciendo una analogía con una nebulosa planetaria, la estrella central no se ve el 100% del tiempo, sino que la vería un 30% del tiempo o una cosa así. Bueno, el equivalente a la estrella central.
Y bueno, pues el resto del bulbo brilla bastante en comparación con el resto de la galaxia, aunque no de forma dramática. Hay una estrella que no sé determinar qué brillo tiene, muy probablemente sea de la magnitud 9 o 10, justo en el borde, digamos, nordeste, en el borde, allá donde termina la galaxia. Y bueno, no he sido capaz de detectarle brazos. También tiene un aspecto, parece semi-irregular, ¿no? Podría perfectamente ser una galaxia del catálogo de estrellas peculiares ARP, aunque no me consta que así sea. Tal vez esa impresión que me dé sea que la estrella que acabo de mencionar, al estar tan próxima a la galaxia, parece que desfigure un poco su forma, pero realmente pues no lo hace. Bueno, no he sido capaz de ver estructura espiral. Los 82 aumentos iniciales eran del todo insuficientes, solamente han servido para localizarla, y muy bien. Luego 165 y luego ha soportado bien 271. Los ha soportado bien y es donde he visto más detalle, más estructura, no espiral. Ya digo que no he visto estructura espiral, pero sí un vacío en la parte este que a mí me daba a la derecha, justo en la vertical, encima de esa estrella que vengo nombrando. Y a última hora, después de estar un rato largo mirando, en la parte oeste he visto algo que podría parecer un entrante oscuro. Y tal vez sea, pues eso, el hueco que hay entre un brazo y otro. Eso ha sido el único indicio de espiral. Pero vamos, porque sé que es espiral, porque realmente solamente esa visión momentánea, apenas un 20% del tiempo, no ha dado de sí para llegar a la conclusión de que estaba viendo una espiral. Y bueno, pues es un objeto interesante en Cetus. Tiene otra galaxia vecina, pero es que hay tantas que no las voy a probar todas. En la parte superior del cuerpo de la ballena, seguimos en Cetus, a unos 10 minutos de arco al noroeste de la estrella Theta Ceti, hay un grupo de galaxias. Bueno, realmente hay varios grupos de galaxias, pero el que me refiero yo es el que voy a nombrar a continuación. Estaba buscando la galaxia NGC 596, que es una galaxia de magnitud 11 prácticamente. Dicen que es espiral mixta. Esto de espiral mixta significa pues que es espiral o barrada, o bien un mix entre espiral y elíptica. Y bueno, es que el caso es que llegando a la zona, en vez de encontrarme con una galaxia, me encuentro ya en la zona 2, 3, 4 y 5. Y no sabía cuál es cuál. Por lo tanto, he tenido que recurrir a un atlas un poco más profundo, el Triatlas sección B, para desmenuzar un poco esta zona. Las galaxias no ofrecen detalles. Lo que hay que ver en cada una de ellas, en todo caso, es el tamaño, si tiene el núcleo más brillante que la periferia, o si tiene un núcleo estelar y puntual, su proporción entre dos diámetros, o sea, si está de frente a nosotros o si está ladeada y le mide más un diámetro que otro. El caso es que a 82 aumentos he abarcado NGC 584, luego 596. 584 tiene una compañera que se llama 586, mucho más débil y con una magnitud de 13,2. La 584 tiene magnitud 10,4. Luego por ahí por la vecindad también está NGC 615, NGC 600 y etcétera.
Como digo, son galaxias sin alma, sin detalles, y cuando no ofrecen detalles con un telescopio de 40 centímetros, pues olvídate tú de ver detalles con un Newton de 250 o de 200, por ejemplo. No obstante, vale la pena visitar la zona, ya que oscilas el telescopio a un lado y a otro y te encuentras galaxias que no esperabas. Unas al lado de otras, con diferente orientación, unas más redondas, unas más débiles, otras más potentes. Vamos, que es una zona entretenida. En la periferia del cuerpo central de Cetus, en la parte este de la periferia, a unos 2 grados de la línea que unen Tau Ceti y Baten Kaitos, se encuentra la galaxia NGC 720. Es una galaxia de magnitud 10,2 y medidas 4,3 por 2,0, es decir, pues un diámetro le mide el doble que el otro. Es una galaxia semiladeada. Si bien le aprecio pues esa elongación, no me parece tan contundente como otras que se supone que tienen la misma inclinación. Lo que he visto es una galaxia elíptica, moderadamente elíptica, porque parece más redonda que elíptica. Muy probablemente lo que ocurra es que lo que estamos viendo con más contundencia sea el núcleo, el bulbo, que tenga más redondez, y luego la periferia de la galaxia, que apenas se vea en visual por diferencia de brillo, sea más extensa, vaya más hacia los extremos, y de ahí la elongación que no corresponde con la visual. Y derivando el telescopio hacia el norte, 6 grados por encima de Baten Kaitos, que es la estrella Zeta de Cetus, de una magnitud de 3,7, pues se encuentra otra galaxia, NGC 779. En este caso sí es marcadamente ladeada, no de canto, por supuesto, pero ladeada, claramente. Sus dimensiones son de 3,4 por 1,2 minutos de arco, y su magnitud es de 11,2. Aquí, a diferencia de la otra, pese a tener menor magnitud, menor tamaño también, y demás, el núcleo me parecía de forma más contundente, más brillante, más puntual, más concentrada, sí, eso. Esta zona de la periferia de Cetus, bueno, esta zona no, sino toda la periferia de Cetus y su cuerpo también están salpicados por galaxias aquí y allá. De todos modos, en los inmediatos alrededores de 779 no hay ninguna que rivalice y que pueda causar error. Y con esto he concluido la ruta por Cetus. Los siguientes objetos están en otras partes. El resto de la noche, no muchas horas más, derivé el telescopio hacia el este, explorando de forma menos detenida el cielo que se nos echa encima. No ya el típico de invierno, sino incluso el de primavera, con Leo y Virgo ya completas sobre el horizonte. Del mismo modo, no me pude resistir a pasar un rato contemplando la nebulosa de Orión y las más visibles de esa constelación, como NGC 1999, la nebulosa planetaria 2022, IC 434 con la cabeza de caballo, M78, la nebulosa de la llama, bueno, todas esas. Acabé la noche observando Júpiter, que ya tenía una altura decente sobre el horizonte y que me proporcionó, mediante el cabezal binocular, una muy buena imagen para irme bien satisfecho de esta sesión, que no por cantidad de objetos, sino por calidad, supuso un muy buen final de otoño.
Ponte en Pompeta, el programa más casposo de Onda Cerdo Radio. Pompeteros y pompeteras, escuchadnos cada noche, poneos cachondos, tocaos mientras escucháis el mejor programa de radio. Todas las noches puedes llamarnos, escribirnos y hasta tuitearnos. ¿Tuite qué? Twitter, Marta, Twitter. Escríbenos a ponteenpompeta@gmail.com y síguenos en @ponteenpompeta. ¿Y si ya me sigues por la calle? Ponte en Pompeta, Onda Cerdo Radio. No, ahora en serio, ¿esto qué es? Hola, soy Berlanga. Escucha Ponte en Pompeta, un micropodcast de humor donde parodiamos a la radio convencional. Hola, yo soy Asit Serenidric. ¡Ácida! Podéis escucharnos a través de Spreaker, iTunes o las plataformas habituales. Y lo de antes, escríbenos a ponteenpompeta@gmail.com y síguenos en Twitter como @ponteenpompeta. El programa que más lo peta. En los anteriores episodios tratamos en esta sección sobre los modos de introducirse en el mundo de la práctica astronómica o la elección de unos prismáticos. Aunque no se trata de un curso, veo todavía procedente tratar algunas cosas con las que se encuentra el nuevo aficionado. Y esta vez creo que habría que apuntar a algunas cosas acerca de cómo abordar las primeras observaciones desde un punto de vista más logístico que astronómico. De modo que dejo las introducciones y entramos en materia. A la hora de lanzarnos al monte a observar, debemos tener en cuenta unas cuantas cosas relativas a la comodidad y al confort, así como la seguridad y el equipamiento no astronómico, no observacional. Aunque no hace falta llevar un remolque lleno de equipamiento y los conceptos a tener en cuenta son más de sentido común que otra cosa, voy a enumerar los que a mí se me ocurran, los que considero importante mencionar, aunque sin un orden de importancia ni alfabético ni de ningún otro tipo. Es mi visión personal y muy probablemente pues sobren unas cosas y falten otras. Hay países o regiones en las que es muy común que la gente tenga el telescopio en casa, en el jardín o en una parcela detrás de su casa. Sus necesidades son muy diferentes a las de una persona que necesita alejarse de su casa con su telescopio en el coche para encontrar un lugar mínimamente adecuado para observar. Los estragos de la contaminación lumínica han ido provocando que nos hayamos tenido que alejar cada vez más de nuestro domicilio para encontrar un lugar mínimamente decente en el que observar. Y eso implica unos cuantos añadidos a las cosas a tener en cuenta cuando queremos observar el cielo. Salvo excepciones, claro está, el concepto ya no es sesión de observación, sino salida de observación. Por lo tanto, una primera cosa que hay que tener en cuenta, aunque es de sentido común, es cerciorarnos de que nuestro vehículo tiene el combustible suficiente, comprobar la presión de los neumáticos, así como una rueda de repuesto y herramientas para cambiar la rueda, o incluso un hinchador de emergencia, una batería en buen estado de salud, unas pinzas por si nosotros o uno de nuestros compañeros tiene un fallo de batería en su vehículo, el correcto funcionamiento de las luces y cerciorarnos de que tenemos luces de repuesto. Es un viaje y al menos la ida o la vuelta suelen ser en noche cerrada, de modo que las precauciones deben ser comunes a las de cualquier otro desplazamiento en condiciones parecidas. Observar en grupo convierte cualquier incidente en una anécdota, ya que cuentas con la ayuda de los demás, de otros, mientras que estando solo, pues un pequeño problema puede convertirse en una emergencia. En esta misma línea, en una observación en grupo, al finalizar la sesión no deberíamos dejar que la última persona se vaya sola, sino esperarse a que termine de recoger el equipo y abandonar el lugar de observación en pareja.
A pesar de todo esto, muchas personas, como la que esto suscribe, observan en solitario la mayoría de las veces. En ese caso, y en caso de ir acompañado también, es importante tener un teléfono móvil para llamar en caso de emergencia. Si el lugar de observación es nuevo, deberíamos comprobar si hay cobertura en él o a poca distancia de él, además de saber explicar la localización exacta. Del mismo modo, es muy interesante avisar previamente a alguien cercano, tu pareja, un familiar, un amigo, de nuestra intención de salir a observar a cierto lugar, desde cierta hora y hasta cierta hora. Si el lugar es particularmente remoto, que esa persona sepa el lugar exacto, y así nosotros sabemos que de ocurrir algo, pues antes o después sabría buscarnos. Tanto si vamos solos como acompañados, el hecho de llevar un kit de primeros auxilios puede marcar la diferencia si a algún compañero le ocurre alguna cosa. Yo nunca he vivido una situación de estas, pero si observas asiduamente en un grupo, es de gran tranquilidad saber que uno o más compañeros están preparados o incluso formados en cursos de primeros auxilios para ayudar en estas lides. Si observamos en lugares conocidos por nosotros o por nuestros compañeros, todo resulta familiar y las características pues ya las sabremos por experiencia propia o de nuestros amigos. Pero si observamos en un lugar remoto o exótico, habrá que tener especial atención los días previos a la predicción meteorológica, de viento o de tormentas. Los lugares que yo frecuento no tienen un clima caótico, tienen un clima continental predecible y con pocas variantes, pero no es así en todas partes, y especialmente en otoño y primavera hay zonas o regiones donde la meteorología cambia de forma brusca en unas pocas horas. Hay que evitar los lugares nuevos con estas características y no tener refugio donde resguardarse, y sobre todo no ir en solitario en campo abierto en estas épocas. Dejando aparte los cambios meteorológicos bruscos, la astronomía en campo abierto es una actividad, por supuesto, nocturna y a menudo también en campo abierto en lugares altos. Es decir, estamos a merced de la intemperie y por muy estable que sea una noche, no deja de ser de noche. La temperatura es baja y no generamos la misma cantidad de calor que durante el día, ya que esta es una actividad bastante estática, no generamos calor con el movimiento de nuestro cuerpo. De modo que tenemos que ser cuidadosos en la elección de la ropa. Salvo en la época más tórrida del verano, en la que es frecuente estar a altas horas de la madrugada con una sola manga de camisa, el resto del año hay que ir tan preparado contra el frío como si uno se fuese a una estación de esquí. Ya no se trata solo de reducir el frío corporal, sino de encontrarse cómodo. Es mejor abrigarse con varias capas que confiarlo todo a una sola prenda muy pesada, ya que el aire se quedará entre capa y capa y será un aislante bastante efectivo, un aislante térmico bastante efectivo. Habría que cuidarse de no dejar expuestas a la intemperie partes del cuerpo como el cuello, por ejemplo. Esto se soluciona con un pañuelo tubular o una bufanda que nos permita movernos con libertad. Si es un lugar expuesto al viento, la capa exterior de nuestra vestimenta debería ser impermeable al viento, como el nylon o tejidos similares. El viento es un gran acelerador de la pérdida de calor del cuerpo, al mismo tiempo que es el elemento que antes delata las partes del cuerpo que nos hemos dejado expuestas a la intemperie. Las mangas, los camales, el cuello. Un gorro de lana es imperativo casi todas las épocas del año. Si tenemos la cabeza sin cubrir, rápidamente vendrá, sensación de frío. En condiciones de mucho frío sería aconsejable usar un pasamontañas para tener boca y nariz tapadas, pero esto tiene el inconveniente de dispersar la humedad de nuestra respiración y terminar empañando el ocular que estamos utilizando.
Unos guantes que abrigan bien, pero que te permitan manejar cosas pequeñas. Hay manoplas con el cubrededos retráctil. Yo uso unos guantes de ir en moto que son de neopreno y al ser finos pues permiten manejar cosas. Aún así, le he seccionado los dedos índice y pulgar a la altura de la última falange. No he quitado la última falange del guante, sino que se la he seccionado para de ese modo, pues en cualquier momento poder sacar esos dos dedos y así poder pasar las páginas de un atlas o usar una pantalla táctil. En cuanto a los pies, es más efectivo un par de calcetines finos en cada pie que un solo calcetín grueso. Las botas de montaña o pre-esquí son bastante eficaces, manteniendo el calor en unos pies inmóviles. Si bien es verdad que esto también depende mucho de las temperaturas habituales en tu lugar de observación y de la época del año. Yo no soy muy friolero, pero cuando la temperatura baja por debajo de -1 o -5 grados centígrados, se me empiezan a enfriar rápidamente los dedos de la mano y los dedos de los pies, y tengo cierto dolor. Debe ser un problema de circulación, porque incluso sin sensación de frío me ocurre. Lo he solucionado parcialmente con unos paquetes de calor químico, creo que se llaman así, y son como unas bolsitas más bien planas con un líquido dentro, parece agua en principio, y al accionar una chapita metálica que hay flotando en su interior, comienza una reacción química que poco a poco convierte ese líquido en una solución salina, y al cabo del tiempo la bolsa es una piedra, el interior es completamente sólido. Depende de lo grande que sea esa bolsa, pues dura más tiempo o menos, quién sabe, 5 minutos, 10 minutos de calor efectivo. Yo llevo siempre unas cuantas bolsitas de esas en mi equipo y la verdad es que no las utilizo siempre, pero cuando me ocurre lo de tener las extremidades muy frías me sirve bastante bien. No he probado unos guantes con un calefactor interno alimentado por baterías que usan algunos motoristas para las rutas largas. No sé si irían bien. Tampoco soy usuario de calentadores o estufas catalíticas de propano y cosas así. En mi caso es que no suelo tener necesidad de tanto. El consumo de alcohol, incluso moderado, está del todo desaconsejado, no ya solo por estar uno completamente sobrio para observar con todas nuestras capacidades intactas, sino porque proporciona una falsa sensación de calor que dura poco tiempo y mientras tanto tu cuerpo está perdiendo calor real. Por lo tanto, puedes perder más calor del que deberías. Un buen termo de café, de té, de chocolate caliente o templado o cualquier otra bebida es un muy buen accesorio para proporcionarnos energía en sesiones largas de observación. Llevar bebida también es esencial, ya que con la respiración y el aliento, en ambientes fríos más que en calurosos, nos deshidratamos de forma rápida. Por lo tanto, pues debemos llevar una buena botella de agua o de nuestro líquido preferido, pero en cantidad. Y bueno, voy a dejarlo en principio aquí porque se me ha ido la mano de nuevo y el episodio se está alargando más de lo que yo tenía en mente. Y es una ocasión estupenda para recibir yo pues vuestras opiniones al respecto. Iremos ampliando próximamente el tema de estar en un campo de observación, ya abordando temas sobre cómo moverse en la oscuridad y cosas así. Si consideráis que me dejo algo en el tintero o tenéis algún punto de vista diferente al mío acerca de una de las cosas que hemos dicho en estos minutos, pues me lo hacéis saber y lo podemos comentar. Así aprenderemos entre todos.
Si os ha gustado este episodio o los anteriores y queréis ayudarme a dar a conocer el programa a más gente y así saber que existe, además de decirlo a vuestros amigos, la forma más efectiva es dejar una valoración en iTunes, en la sección de comentarios. Es allí a donde se dirigen la inmensa mayoría de oyentes en busca de nuevos podcasts a escuchar. Para contactar, dejar comentarios, preguntas, consultas o saludos, tenemos disponible la cuenta de Luces Extrañas en Twitter, @luces_x. Para ese mismo cometido tenéis abiertos los comentarios del blog, que recuerdo que se encuentra en www.lucex.wordpress.com. Muchas gracias otra vez por haber dedicado un rato de vuestro tiempo a escuchar el programa y... nos vemos por ahí fuera.